Jefe, 2 fideos salteados de la casa, 1 picante. 1 sin picante, rápido. Claro, siéntese por aquí. Xiaoya, apunta el pedido de la mesa 6. Entendido, hermano. 2 fideos para la mesa 6, enseguida. ¿Qué técnica, jefe Lin? La forma de mover el wok es más entretenida que los programas de cocina que veo. Usted exagera, señor. En este puesto callejero solo vendemos esfuerzo. Ganamos el pan con el sudor de la frente. Listo. Fideos salteados para la mesa 6, cuidado, que queman. Ah, este sabor. Ni los restaurantes caros del centro lo logran. Ese aroma a fuego intenso del wok del jefe Lin. Si le gusta, cómalos con gusto. Vuelva pronto. Mientras este wok siga en movimiento y la gente pida mis fideos. La matrícula del próximo semestre de Xiaoya. Y los gastos de manutención estarán cubiertos. Jefe, 5 fideos salteados con cerdo para llevar, con mucha cebolleta. Claro. En un momento. Xiaoya, limpia esas mesas. Recoge la basura, que vamos a cerrar. Vale, hermano. Xiaofeng, Xiaoya. Dejad eso, ya pasan de las 2 de la madrugada. ¿No tenéis hambre? La tía acaba de freír esto. Comedlo calentito. Ay, tía gorda, ¿otra vez nos traes comida? Todavía no te hemos pagado por los pinchos de anteayer. ¿Pagar qué? Niño, no seas tan formal. Tú siempre me ayudas a mover las bombonas de gas. Y hasta me defendiste de esos gamberros. ¿Yo te he cobrado? Comed. Bueno, está bien. Xiaoya, prepara un paquete para ti ahora. Con el caldo que sobró hoy, mañana por la mañana hacemos fideos. Ya está listo. Tía gorda, aquí tiene, cuidado, que quema. Tío, descanse, mañana yo mismo me encargo de esto. Tome un poco de agua caliente, que hace frío. Tos, tos, tos. Oye. Bueno, en este mercado nocturno, solo nosotros. Nos podemos echar una mano. — 3:30 de la madrugada, el bullicio del mercado nocturno se desvanece por completo. La calle entera solo tiene farolas tenues y un desastre por todas partes. 5 céntimos, 10 céntimos, 1 euro, 10 euros. Faltan 2.000 euros. Cuando llegue tu carta de admisión a la universidad el mes que viene, la matrícula del primer semestre estará completamente cubierta. Entonces, yo ahorraré un poco más y te compraré un ordenador nuevo. Hermano, no necesito ordenador nuevo, el viejo aún sirve. Cuando entre en la universidad, buscaré un trabajo a media jornada. A partir de entonces, yo te mantendré a ti. Tonta, no digas tonterías. Tu hermano ahora está lleno de... Tienes fuerzas de sobra, tú solo concéntrate en estudiar bien. No tienes que preocuparte por nada más. Vamos, volvamos a casa. Didi, didi, didi. Oye, ve más despacio, te estás pisando mis hojas de verdura. ¿Qué lugar de porquería es este? Es un cáncer para la ciudad. Mira toda esta grasa por el suelo, y huele el aire. Ese olor a aceite de agua de fregadero de mala calidad, es realmente vomitivo. Jefe, ¿dónde va a aparcar el coche?
Dentro de poco el viejo Lee va a montar su puesto de barbacoa aquí. Señores inversionistas, todos lo han visto con sus propios ojos. Este mercado nocturno del pueblo urbano tiene un ambiente pésimo. La seguridad alimentaria es una auténtica amenaza. ¿Cómo te atreves a hablar así? Vistes con buena apariencia. Pero tu boca está llena de palabras sucias. ¿Cómo que cómo hablo? Hoy no he venido aquí para perder el tiempo contigo. He venido para notificarte que el derecho de desarrollo de esta zona urbana ya ha sido adquirido oficialmente por nuestro grupo empresarial. ¿Qué adquisición? Imposible. Nosotros tenemos un contrato firmado con la administración del mercado. ¿Contrato? Contrato. Yo estoy dispuesto a pagar el doble de indemnización a la administración. Eso no es ningún problema, solo tengo un objetivo. Quiero demoler por completo este basurero lleno de porquería. Y construir aquí en este lugar, para toda la provincia, la primera calle demostradora de restaurantes inteligentes sin personal con IA. Hermano. No pasa nada, estoy yo aquí. Jeje, esto sí que es interesante. Tú eres el más problemático de toda esta calle, ¿verdad? Con una cuchara de hierro vieja en la mano, realmente te crees un héroe. Ni siquiera te das cuenta del olor barato a aceite de freír que tienes en la ropa. Mi olor a aceite lo gano con mis propias manos. Es mucho más limpio que el de otros. Al revés, hay gente que viste con buena apariencia. Pero hace cosas sucias de romperle el sustento a la gente. ¿Quieres pelear conmigo? Vamos, a ver si esa mano que mueve la sartén todos los días puede pagar mis gastos médicos si me lastimas. Xiaoya. Siéntate a descansar al lado, no toques la herida. Señor Wan, usted es un hombre de negocios. Así que vamos a hablar de ley y de reglas. ¿De qué estás hablando? El contrato establece claramente que, a menos que el puesto cometa una infracción grave, nadie puede desalojarme de forma unilateral y sin motivo. Mi contrato de alquiler todavía tiene 2 años enteros de vigencia. ¿Y qué importa eso? Yo le pago el doble de indemnización a la administración. Tienes que irte de todos modos. Como arregles con la administración es cosa vuestra. Pero ahora mismo estás destrozando mi puesto, y según la ley. Destruiste a propósito la propiedad ajena y además heriste a mi hermana. Oye jefe, este cocinerillo se pone a hablar de leyes. No solo un juego de leyes, algo yo personalmente. Te pago 500 yuanes del bolsillo. ¿500? Ja. Mi caldo lleva huesos de cerro negro selectos. Y especias secretas ancestrales, cocinado 10 horas. El valor comercial y la receta exclusiva. ¿Estás pidiendo un ojo de la cara? El carrito de frituras de la tía gorda y los ingredientes, 20,000. Los gastos médicos de mi hermana y daños morales, 100,000. Más las pérdidas por cierre por vuestra obstrucción maliciosa. Sin 500,000, hoy no sales de este callejón. Ja ja ja. 500,000 por este montón de cosas. Ja ja ja. ¿Te has vuelto loco por el dinero? ¿Quieres estafarme? Si es estafa o no, lo dicen la policía y el juez. Voy a llamar a la policía ahora, y de paso contactará. Los periodistas de noticias. Señor Wan, tu restaurante sin personal aún no despega. Y el escándalo ya va a salir en portada. Wang Jianguo, para lidiar con unos vendedores ambulantes. Te las arreglas para hacer un desastre. Debería reevaluar tu capacidad para resolver problemas. Señor Lei, este chico es un problemático, enredador. Basta, cállate. Joven, tienes la mente rápida. Sabes usar la opinión pública y la ley para defender tus derechos. Eres un poco listillo. Cada compensación que digo tiene su razón y base. Si rompes algo, pagas. Es la regla natural. Frente al poder absoluto, mi palabra es la regla. Aquí hay 600,000 en efectivo. 500,000 son la compensación. Los 10,000 extras son para que te calles la boca. Toma el dinero y llévate a tu gente. Señor Lei, ¿verdad? ¿Crees que los ricos como vosotros tiran un fajo de dinero? Y nosotros, gente común, debemos aceptarlo sumisamente. La codicia insaciable solo lleva a la ruina. Este dinero viene de forma muy turbia, no lo puedo aceptar. No solo queremos compensación, también una disculpa. Wang Jianguo debe disculparse ante todo el vecindario. Ante mi hermana y los vendedores afectados. ¡Qué insolencia! Joven, no seas tan desagradecido. Departamento Legal, preparen documentos, avancen el proyecto de renovación. Sí. Quiero que todos los puestos de esta calle que no cumplan la normativa sean desalojados en un mes.
Viejo Itou, ¿cómo es que viniste? Los jóvenes de hoy tienen muy mal genio. Rompen ollas y tazas por cualquier cosa, arruinando las reglas que dejaron los antepasados. Viejo Ei, tú sabes hablar, ¿no eres mudo? Leila Ou. Hace 30 años, solo eras un aprendiz. Que me ayudaba en la cocina. Ahora que te pones traje, vienes a mi territorio. A arruinar el trabajo de los colegas. ¿Qué te crees, viejo? ¿Cómo te atreves a hablarle así al director Lei? Cállate. Tercer señor Ei. ¿Cómo está usted aquí, tercer señor Ei? Director Lei. ¿Quién es este anciano? ¿Qué sabes tú? Pídele perdón al señor Ei ahora mismo. Este es el gran maestro de la cocina del sur, el tío Ei. Si no fuera porque el señor Ei me dio de comer en su momento, yo, Leila Wu, ya habría muerto de hambre. Leila Wu, has progresado mucho. Traes máquinas para acabar con mi base. ¿Crees que las máquinas pueden reemplazar el toque humano? ¿Que el capital puede aplastar el ambiente? Señor Ei, cálmese. No sabía que este mercado nocturno era donde usted descansaba. Menos palabras. Conoces mis reglas. Entonces, según el señor Ei, ¿cómo resolvemos esto? Ya que promueven máquinas, sigamos las reglas de la cocina. Un duelo culinario. ¿Un duelo? Señor Ei, ¿bromea? Nuestro brazo robótico ya. Cuesta millones. Compararlo con un puesto callejero. Es como la revolución industrial contra la sociedad primitiva. Cállate, aquí no tienes derecho a hablar. Ja, señor Ei. Jiangguo habla duro, pero tiene razón. La máquina es precisa. El wok tradicional quizás no gane. Si perdemos, ¿no mancharía su reputación, anciano? No me vengas con eso. Cuando rompían ollas en el Maibach, se sentían superiores. Ahora, en la tabla de cortar, muestran su verdadera cara y se acobardan. Una pregunta. ¿Aceptan el duelo o no? Jiangguo, ¿cómo van los datos? ¿De prueba de nuestro brazo robótico? Tranquilo, director. Nuestra IA registró perfectamente. Datos de cientos de chefs Michelin, hasta el miligramo. Ni un chef callejero, ni un maestro de banquete estatal. Podría ganarle a nuestra máquina. Bien, señor Ei. Si usted pone la regla, aceptamos. Si ganan, yo, Ei Lao-san, inauguraré su máquina y me retiro de la cocina para siempre. Sin involucrarme más. Tío Ei, no. Esto empezó por mí, no lo involucré. Chico, este capital quiere acabar con los artesanos. Hoy es por el honor del oficio. ¿Te atreves a aceptar? Ja, 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 qué presunción. Bien. Te doy 15 días para preparar tu funeral. Si es un duelo, debemos poner las cartas claramente sobre la mesa. ¿Cómo quieres apostar? Si pierdes, se van inmediatamente, sin condiciones. Y además, se disculpan públicamente en línea. Xiaofeng, esto no se puede hacer. No podemos competir con su alta tecnología. Bien, acepto. Ja, 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 qué valiente. Al menos tienes agallas. Pero, ¿y si pierdes tú? Ja, 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 ¿yo perder? ¿Cómo puede la ciencia perder ante lo místico? Es ridículo. Te pregunto. ¿Y si pierdes tú? Si pierdes, me pagarás 10 veces por el puesto y los ingredientes. Y los gastos médicos de mi hermana. Una tontería. Esa calderilla no me importa. Tranquilo, también quiero que, ante todos en directo, te inclines profundamente ante cada wok y pidas disculpas. Debes admitir que la arrogancia del capital y las máquinas frías no pueden con el calor de la gente humilde. ¿Estás soñando? ¿Quién eres para que me incline? Jiangguo, acéptalo. Si un equipo de millones no vence a un cocinero callejero, tírate al río. Bien, acepto. En 15 días, te echo a ti y ya estás. Porquerías a la basura. Ya has soltado tu amenaza. Pero en estas 2 semanas, vas a sufrir como en el infierno. El suelo está lleno de hojas pisoteadas. Pero no me rendiré. Tío Ei, no temo el sufrimiento. Debo proteger este wok a toda costa. Miren sus teléfonos. Miren las tendencias locales. El señor Wang da una conferencia de prensa. En este bullicioso mercado nocturno, esa pequeña pantalla muestra un futuro frío y preciso. 2 segundos. Eso es lo que un chef humano en 10 años nunca lograría, uniformidad absoluta, sin emociones. Amigos,
Bienvenidos a la demo del Chef Divino 1.0. Temperatura, condimentos. Todo perfecto, sin movimientos innecesarios. ¿Cómo competir? ¿Cómo puede el hombre vencer a la máquina? En 15 días, tendremos que irnos. Mantequilla precisa hasta 2.5 gramos. Con esta abrumadora ventaja, ¿realmente podemos ganar? ¿Te asustan unas máquinas? ¿Ya te rindes? Tío Ei, no me rindo, pero no sé cómo. Le ganas en velocidad y precisión. ¡Qué fuego tan intenso! Esta temperatura supera con creces el límite del mercado nocturno. Si quieres vencer a esa máquina sin sentimientos, no puedes jugar con sus reglas. Usa el fuego más intenso para liberar la vitalidad de los ingredientes. Primero practica con arena, cuando los granos estén bien separados. Entonces hablamos de ingredientes. El wok no puede parar. Escucha con los oídos. Los ojos te engañan. Pero la intuición forjada a fuego no. Siente ese pico donde el calor se concentra. Escucha este sonido. Ahora. Apenas aprobado. Ve a refrescarte con agua fría. Te queda poco tiempo. El fuego forja no solo habilidad, sino también mi corazón. El próximo campo de batalla no es el mercado, sino el honor. Xiaoya, ¿no dormiste en toda la noche? ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Te duele otra vez la herida? Ja. Hermano, ¿cómo te lastimaste tanto la mano? ¿Dejamos la competencia, por favor? Recojamos el puesto y volvamos a nuestro pueblo. Xiao Feng, algo grave pasó. Mira tu teléfono. El señor Wang y su gente publicaron mucha información falsa sobre ti. Usuarios reportan que el dueño del puesto Lins Wok tuvo un conflicto con el personal de gestión. Hermano, no solo publican esto, sino que también me enviaron fotos horribles por mensaje privado. Esa es la táctica del señor Wang. Usar información negativa para destruir mi estado mental. Y hacerme abandonar la competencia. Xiao Feng, denunciémoslo a la policía. Esto es pura calumnia. La policía necesita tiempo para investigar. No podemos esperar. Tía gorda. Hoy, por favor, quédate con Xiaoya. Yo voy a preparar el caldo. Por más que se difamen, el aroma de un buen caldo perdura. En el ring, dentro de 15 días. Demostraré ante todos quién soy. No te dejaste perturbar. Tienes carácter. Sígueme. Entrenamiento especial, segunda lección. Tío E. La IA de Guangjianguo seguro usará especias de primera para reemplazar. ¿Debo ajustar la receta esta vez? Deshazte de todas las especias innecesarias. Usa solo estos ingredientes más comunes. Y prepárame un caldo supremo. ¿Sin especias? ¿Cómo es posible? La cocina más elevada es dejar que los ingredientes muestran su sabor más auténtico. Cocinando desde el mediodía hasta la madrugada, con un control extremo de temperatura. Todas las impurezas son eliminadas por completo. Ya entrada la noche. Un aroma de carne extremadamente puro brota con fuerza. La intensidad de la médula fresca y la dulzura ligera de las verduras alcanzan un equilibrio perfecto. Tío Ei, ya lo entiendo. Esto es el verdadero sabor del barrio. El IA de Guangjianguo jamás podría crear un caldo tan lleno de calidez humana. Hermano, ya tengo todas las guarniciones de mañana cortadas. Y el caldo base ya está envasado y listo. Xiao Feng, has trabajado duro estos días de entrenamiento intensivo. Mañana en el duelo, todo el vecindario te anima. Sin agua ni luz, ¿con qué lavamos?
¿Con qué cocinamos? ¿Cómo hacemos el caldo? La máquina ya tiene su propio sistema de agua y energía. Esto claramente es una competencia desleal. Hermano. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De verdad vamos a rendirnos así? No importa qué trucos usen, mientras esta sartén de hierro siga aquí. Mañana el fuego arderá, cueste lo que cueste. Quieren cortarnos el paso, pero no lo vamos a permitir. Xiao Feng, la tía todavía tiene gas de reserva. Fuera del barrio hay una fuente pública de agua. Xiao Ya, coge cubos y ven conmigo. ¿Ves, chico? Esto es el espíritu del barrio. Ninguna máquina, por avanzada que sea, puede aplastar. La fuerza que surge cuando la gente se une. Tío Ei, ya lo entiendo. Hoy les devolveré el duelo más espectacular. La larga y oscura noche fue cediendo, poco a poco. Finalmente llegó el tan esperado día del duelo culinario. Amigos espectadores, bienvenidos a esta inédita escena del duelo del siglo, gente del barrio. Hoy seremos testigos de si es la tecnología de punta ya, que vale millones, o la tradicional sartén de hierro del barrio, la que representa el más alto nivel de la gastronomía futura. La frialdad extrema y la calidez extrema del barrio chocan en este momento con un contraste visual cegador. Ja ja ja. Xiangguo, deja de hablar y empieza ya. Este olor a diésel mezclado con aceite de desecho es realmente asqueroso. Acabemos rápido. Y limpiemos de una vez estas moscas molestas. Oye, el del wok, ¿qué tal se siente sin agua ni luz? Gracias a ti, anoche no dormí bien. Pero para lidiar con tus 2 palos de hierro oxidados, mi montón de chatarra es más que suficiente. Hermano, no le hagas caso. Todos te están mirando. Pues menos charla y a la acción. Los 2 concursantes están en posición. Declaro abierto el primer desafío, el corte. La competición de velocidad comienza ahora. El primer plato a preparar. Patatas fritas agripicantes. Sin horno, solo corte y velocidad. Sin piedad. Activa al máximo el modo de velocidad del chef IA 1.0. Máxima velocidad de rotación. Plato terminado. Tiempo, 8.5 segundos. Innegablemente, en pura velocidad física. La máquina ha alcanzado un nivel aterrador. Pero esto no me hará retroceder. 2 cuchillos a la vez. Buena técnica, Xiao Feng. Este estilo de doble cuchillo. Nadie en el mercado nocturno lo ha visto. Concursante Lin Feng terminó. Tiempo, 11 segundos. El corte del señor Lin es muy vistoso, su sazón es potente y refrescante. Pero en esta ronda de velocidad, la máquina ganó. Primera ronda, victoria del chef IA 1.0. ¿Lo ves? Este es el poder de la tecnología. Jaja. Ante la abrumadora superioridad tecnológica. Tus presumidas habilidades son una simple broma. ¿De qué te alegras? Esto es solo un plato frío. Los platos calientes apenas comienzan. Jajaja, ni el cielo te ayuda. Este miserable fogón al aire libre. Con la lluvia, el fuego se reduce a la mitad. La humedad del aire se dispara. La superficie de las verduras en la tabla está cubierta de gotitas de agua. Es una gran prueba para el fuego. Segundo desafío, un plato casero chino que prueba la complicidad. Verduras salteadas. La clave está en controlar el fuego. Activa el programa de salteado. Temperatura constante a 280 grados. Tiempo de salteado preciso, 35 segundos. Ideal. Eso indica perfectamente. El sabor supremo de los dados del maestro. Señor Wan, su máquina tiene un corte de primera. Pero este plato está muerto. ¿Tonterías? 280 grados constantes, ni un microsegundo de desviación en los datos. ¿Cómo es posible? Resulta que la máquina es rígida. Mira, Laoli. El agua en el fondo del plato podría criar peces. Tú ya no calculas los cambios climáticos. Esta lluvia otoñal empapó las verduras. Tú usas los mismos 280 grados rígidos. El agua no tuvo tiempo de evaporarse. Exacto. Este plato terminó siendo hervido. No selló para nada la frescura y dulzura de las verduras. Señor Wan, el problema es la máquina. Hermano, las verduras se escurrieron, pero aún están algo húmedas. No pasa nada.
Lo que la máquina no adapta, lo adapta el hombre. ¿Está loco este que saltea? El fuego tan alto. Las verduras se carbonizarán al entrar. Jaja. Efectivamente, un patán sin entrenamiento sistemático. Al fuego, al fuego. ¡Ay! Se va a quemar, se va a quemar. Ahora entiendo, este chico está usando un calor extremo. En cuestión de décimas de segundo. Para forzar la salida del exceso de agua de la superficie de las verduras. Fuera de la sartén. Por favor, jueces, prueben. ¿Cómo es posible? La textura de las verduras está tan crujiente como si acabaran de ser cosechadas. El dulzor natural quedó sellado instantáneamente por el intenso calor del fuego. Este aroma tostado y dulzura fresca tan peculiares son una vitalidad que la máquina es incapaz de imitar. Esto sí que es salteado a fuego vivo. Esto es el wok-ei, usando fuego extremo para romper el molde. Resolvió el problema del exceso de agua y le dio a este plato un alma irreplicable, puntuación perfecta absoluta. Los 5 jueces han dictaminado por unanimidad que el segundo asalto lo gana el concursante Lin Fen. Empate 1 minuto y 1 segundo. Ja 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 ja. Bien, muy bien, desactívenme todas las restricciones de seguridad. Voy a usar los datos de más alta gama para ganar esta competencia de manera definitiva. Entraremos en el asalto decisivo del destino. El tercer y último combate. Un montón de inútiles, gastamos millones en desarrollar una máquina. Y termina empatada con un cocinero callejero. Señor Wan, ese asalto fue realmente un error de datos por el cambio repentino del clima. Corten la conexión con la base de recetas estándar de inmediato. Y carguen el programa oculto. En la ronda final, usaré una barrera de clase absoluta para aplastar su dignidad. Pero señor Wan, ese programa tiene una carga enorme. Y además necesita ingredientes de la más alta calidad. Los ingredientes ya los tengo preparados. Dios mío, con solo uno de estos cuesta varios meses del salario de una persona común. Esto no es una competencia. Esto es pura y llana intimidación con dinero. ¿Lo ves claro, señor Lin? Esto es lo que es la gastronomía de verdadera alta gama. El poder del capital, el aroma y la textura de estos ingredientes. Son cosas que gente como tú ni en sueños puede imaginar. Frente a la abrumadora superioridad de ingredientes absoluta. Tus guarniciones de pacotilla no valen ni para limpiarme los zapatos. ¿Es impresionante? El equipo del señor Wan ha presentado ingredientes de lujo tan exquisitos y de primera categoría. Esto es. Jajajajaja, pensé que tenías una receta secreta legendaria escondida. Y resulta que solo es esto. Jajajajaja, patán, ¿acaso no pensarás usar estos fideos de cerdo que cuestan unos pocos pesos el kilo para enfrentar mi langosta premium de 30,000 pesos? ¿De verdad estás tan desesperado por dinero? Señor Wan, se equivoca. ¿Equivocarme? ¿En qué? Se equivoca en no entender qué es la verdadera comida. Mide el sabor por el precio. Cree que juntar lo más caro es gastronomía. Pero olvida que la esencia de la comida es llenar el estómago y calentar el corazón. Su langosta australiana es valiosa, pero está en las alturas, alejada del mundo terrenal. Lo que tengo en mis manos es lo más común. Lo que alimenta a millones de personas en sus 3 comidas diarias. Xiao Fen tiene razón. A nosotros, la gente común, nos encanta esto. Ah. Deja de sentimentalizar.
En la cocina solo importa el sabor, no la pobreza. Un montón de sobras. A ver cómo le sacas provecho. Ya que quieres ver, te lo mostraré. La grandeza en lo ordinario. A la sartén. ¿Qué aroma es este? Un intenso aroma a huesos y carne, sin rastro de olor a pescado o hierbas. Este caldo está perfecto. Esta es mi carta ganadora. Un caldo de alma que preparé toda la noche. Por un lado, mariscos de lujo, por otro, caldo de alma. Comienza la batalla final. Vi. Fideos salteados con mariscos premium, programa completamente cargado. Ejecución iniciada. ¿Demasiado rápido? Esa técnica de corte y temperatura, ni un chef de 3 estrellas Michelin podría lograr 0 errores. Ese es el poder de la tecnología. Lin Fen, ¿hueles este aroma? ¿Con qué piensas competir? Con tus tiritas de cerdo. Xiao ya, los fideos. Entendido, hermano. Dios mío, ¿qué intenta hacer? Usa 2 sartenes a la vez. Aceite. Calienta la sartén. Voltea. Peligro. Así que esta es su verdadera habilidad. Imposible. Esto es solo lo más común, cerdo y salsa de soja. ¿Cómo puedes superar a mi trufa negra premium? Porque tu máquina no entiende que es el verdadero fuego. No es algo que... Tus datos pueden hablar. Fideos, arriba. Recoge. Viejo Li, ¿lo hueles? Esta es la habilidad de nuestro Xiao Feng. Ganamos esta energía, definitivamente ganamos. Ambos platos están completos, ahora. Por favor, 5 jueces procedan a la degustación final. Primero probemos el preparado por el chef AI 1.0. La temperatura central de la langosta es perfecta, 62 grados. Técnicamente hablando, es un libro de texto sin defectos. Jajaja, ¿escuchaste? Sin defectos. Esto es cocina de élite, ¿con qué me ganas? Sin defectos, pero justo ese es su mayor defecto. ¿Qué quieres decir? Este fideo es exquisito, pero está muy frío. Es como masticar moléculas de plástico extremadamente caras. Tonterías. Esos son ingredientes premium. ¿Y qué si son premium? Al entrar en la boca. No sientes la emoción del chef, no sientes vitalidad. Como masticar cera. Bueno, ya que insisten en la vitalidad. Prueben esa porquería. Veré. ¿Qué felicidad puede dar un fideo barato con carne de cerdo? Entonces probemos esta porquería. Increíble, la ligera tostadura a la superficie del fideo y su firmeza interior forman una armonía perfecta. Delicioso, increíble. La carne de cerdo es suave y tierna. La cochina es dulce y refrescante. Más ese aroma a wok que sube directo a la cabeza. Esto sí es un manjar que la gente común puede permitirse. Y disfrutar al máximo. Oh. ¡Qué placer! Nunca comí unos fideos salteados tan placenteros. Falso. Todo es falso. ¿Acaso les pagó? Falso, como un simple fideo de cerdo puede compararse. ¿Con mi langosta con trufa negra? Ustedes no tienen gusto. Señor Lei, venga y juzgue, estos jueces. Están insultando nuestra inversión de millones. Señor Lee, eso es basura callejera llena de bacterias. Su paladar es fino, no puede comer eso. Fuera.
30 años, señor Lei, ¿acaso este aceite de desecho le irrita los ojos? Ya dije que esto no se puede comer. Irrita los ojos, el dinero te ha cegado. Este fideo tiene temperatura y alma. Tiene la tenacidad de la gente común que lucha por vivir. Con tu máquina fría, solo produces cadáveres caros. Perdiste completamente. 5 horas victoria unánime, este duelo. El representante de la vida cotidiana derrotó por completo a la IA. Ganamos. Ganamos. Perdí. ¿Cómo pude perder? Arreglado. Ustedes conspiraron, un simple fideo de cerdo. ¿Con qué derecho gana mi langosta con trufa negra? Xiangguo, ¿todavía no te has avergonzado lo suficiente? No me rindo, represento el capital del futuro. ¿Por qué ni siquiera puedo ganarle a un cocinero de a pie? La ciencia no ha perdido. Lo que perdió fue tu arrogante capital. Cállate. ¿Qué derecho tienes a serme? Cocinar no es resolver problemas matemáticos. No es juntar los ingredientes más caros del mundo. A engañar a la gente. Lo que tú llamas misticismo es precisamente la conciencia. Que nosotros, los artesanos, forjamos día a día en el fuego. Calculaste temperatura e ingredientes, pero olvidaste el toque humano. Si desprecias a la gente, ¿cómo puedes hacer comida que caliente el corazón? ¿Ya terminaste de hacer el ridículo? Si es así, vamos a hablar en serio de la apuesta anterior. ¿Acaso no he perdido? Como mucho te pago 20 veces. Pero hacer una reverencia, ni lo sueñes. Quiero el dinero, pero la reverencia también la harás. ¿En tus sueños? Tengo un capital enorme, ¿qué pueden hacerme? Capital. Señor Lei, ayúdame. Podemos usar dinero para comprar este terreno por la fuerza. Cállate. Estimados medios y amigos en línea, soy el presidente del grupo de capital de riesgo. Debo aclarar un hecho. En el proyecto de IA, toda nuestra junta directiva, fuimos engañados por Wang Xiangguo, este vil individuo. Señor Lei, ¿qué quieres decir? Wang Xiangguo, por interés propio, llegó a usar cortes de luz y vandalismo, métodos bajos para reprimir a los artesanos. Esta supuesta IA perfecta es pura basura industrial. Ni siquiera supera a un simple fideo frito callejero. Señor Lei, déjame explicar, la máquina se puede mejorar. Explícaselo al juez. Anuncio oficialmente la retirada inmediata. Para los proyectos de la empresa de Wang Xiangguo. El departamento legal del grupo iniciará de inmediato acciones legales, exigiendo toda responsabilidad y la enorme multa por incumplimiento. Wang Xiangguo, tu capital se ha derrumbado. Ahora, es momento de que cumplas tu apuesta. Ah. No me inclino. ¿Por qué debería? Ya no tengo nada. ¿Qué más quieren? Porque tú mismo estableciste las reglas. Ante todo Internet. Las reglas de la cocina son supremas. Se acepta la derrota. Hoy, aunque venga el mismísimo cielo, se cumple. Tú también tienes que bajar la cabeza, inclínate. Inclínate. Acepta la derrota, capitalista que se inclina. Si no puedes soportar perder, entonces no juegues sucio. Apresúrate y pide disculpas. ¿Disculpas capitalistas? Decenas de miles de personas están mirando. No finjas estar muerto. ¿Quién es Wang Xiangguo? Tenemos evidencia irrefutable. Estás implicado en la destrucción del suministro de agua de la ciudad, instalaciones de suministro de energía y contratar a un ejército de trolls para provocar disturbios y difamar a otros. Ahora estás siendo citado legalmente. Su mirada desesperada me dice que sabe que está completamente acabado. Pero esto no es suficiente. La dignidad que pertenece a Fireworks Alley debe ser recuperada personalmente. Tía gorda, viejo Lee, vecinos. Traigan todas nuestras ollas. Sí, claro.
Ahora comienza tu disculpa. Lo siento. Más fuerte. No podemos oírte. Lo siento, me equivoqué. No debería haber usado mi arrogancia para pisotear su dignidad. Admito que las máquinas frías no pueden compararse con el calor de sus manos en el trabajo. Su artesanía no es basura. Perdí, y lo acepto de corazón. Llévenselo. Ganamos. No tenemos que irnos. Viva el jefe Lin. Viva Fireworks Alley. Hermano, lo lograste. Realmente lo lograste. Este emocionante duelo del siglo finalmente llegó a su fin con la máxima satisfacción.